ayuden con su silencio, no puedo gritar mucho. Ahora vamos a ver la parte de trastornos de la consolidación. Ya hemos hablado cómo ocurre la consolidación ósea, cuáles son los requisitos básicos. Y ahora vamos a ver cómo es que la consolidación no se logra, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son los requisitos básicos? Circulación, estabilidad, ¿no? Entonces, cuando estos fallan, pues van a ocurrir los trastornos como tal. Existen varios tipos de trastornos de consolidación. El primero de todos se llama retardo de consolidación. Los huesos en general tienen cierto tiempo, cierto límite de tiempo en el cual ya debería estar consolidando una fractura. Pero cuando el hueso está demorando más de este tiempo, ahí entramos en un retardo de consolidación. Es un fracaso de la consolidación en el tiempo normal esperado, tanto para el tipo como para la localización de la fractura. ¿Cuánto tiempo se debe esperar? Aproximadamente el tiempo esperado hasta 6 meses se tiene. Si se pasan esos 6 meses del tiempo esperado, ya entramos en una de estas figuras, en no unión o en pseudoartrosis. Ahora, muchos manejan estas palabras como sinónimos, ¿ya? Si en algún rato encuentran no unión o encuentran pseudoartrosis, pues prácticamente están hablando de la misma figura. Se fracasó la consolidación y pues estamos en uno de estos elementos. No unión se utiliza sobre todo en el habla anglosajona, los que hablan inglés, ¿no? No unión significa una consolidación retardada y la fractura no muestra ninguna evidencia de que va a pegar. Es más frecuente ver no uniones cuando hay defectos óseos, o sea, hay una fractura que ha perdido fragmentos y han quedado espacios vacíos entre huesos. Y una pseudoartrosis, pues es más de habla hispana, la palabra, y se refiere a la formación de una falsa articulación. Los extremos óseos se han llenado de fibrocartílago, pero este fibrocartílago no se mineraliza, ¿no? Y se mantiene flexible. Entonces pareciera que se forma una falsa articulación en esa zona que permite la movilización de un segmento que normalmente no debería moverse, ¿no? Entonces eso es. Ahora, ¿cuáles son los tiempos de consolidación que se esperan habitualmente? Si ustedes se fijan en esa tabla, los tiempos de consolidación es diferente para las diáfisis, donde el hueso es compacto, que para las epífisis, donde el hueso es esponjoso. Las diáfisis demoran más tiempo en consolidar que las epífisis, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la tibia, ¿sí? Una fractura diafisaria de tibia demora como 20 semanas en consolidar. ¿Cuántas semanas más tendrían que pasar para hablar de una pseudoartrosis? ¿Cuántas creen? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para hablar de una pseudoartrosis? Les dije. Más de 6 meses. ¿Cuántas semanas tiene un mes? 4. 6 por 4. 24. Más 20. 44, ¿no? Entonces, más o menos para hablar de una pseudoartrosis en tibia, debería haber pasado unas 44 semanas. ¿Qué significa eso? Aproximadamente unos 11 meses, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, si hablamos de una fractura de cúbito proximal, 6 semanas, más 24, 30. ¿Cuántos meses sería?
a los 7, 8 meses ya podemos decir que está en una pseudoartrosis. No esperamos hasta los 11 como en la tibia, ¿no? Porque los tiempos de consolidación son diferentes. ¿Se entiende cómo se calcula? Al tiempo esperado, esperan 6 meses más. No consolida, definitivamente es una pseudoartrosis. ¿Ya? Eso. Muy bien. Este cuadro está en su libro y aquí habla de condicionantes de la calidad ósea y su repercusión en la consolidación. Puede haber patología de hueso enfermo, el tema de condiciones generales o condiciones locales, y también pueden haber factores en relación al hueso sano. La manera más sencilla de resumirlo esto es de esta forma. Los problemas de la consolidación se dan cuando no se cumplen los requisitos de la consolidación. Hemos dicho que uno de los requisitos de la consolidación es una buena vascularización. Entonces, un factor que va a desencadenar una pseudoartrosis va a ser una mala irrigación, ¿no? Por otro lado, otro factor que requiere para lograr la consolidación es estabilidad. Entonces, si no hay estabilidad, también va a haber un problema de consolidación. Ahora, aquí hay un factor que se interpone que es muy importante: la infección. La infección es un factor que juega tanto con la parte biológica como con la parte mecánica. Un hueso, al estar infectado, sufre trastornos de circulación. La infección lastima la parte circulatoria del hueso. Todavía no hemos visto infecciones con ustedes, ¿no? Ahí vamos a hablar de los secuestros, involucros y demás. Entonces, la infección destruye la parte de la irrigación del tejido óseo. Pero adicionalmente, no permite que los fragmentos se queden estables. ¿Por qué? Porque toda cicatriz que se forma empieza a destruirla. Colocamos un material de osteosíntesis para fijar el hueso y contamina el material y se afloja el material, ¿no? Los tornillos quedan bailando, no se sujetan al hueso porque la infección va comiendo esa parte del hueso. Entonces es un factor muy importante que nos arruina tanto la parte biológica como la parte de estabilidad. Y existen también otros factores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una mala irrigación, puede ser de dos causas. Puede tener un origen traumático, que durante el evento que produjo la fractura, las partes blandas hayan quedado muy dañadas y no se tengan como tal. O puede ser de forma iatrogénica, que nosotros mismos hayamos pelado, hayamos lastimado esa irrigación y por lo tanto no tenga una buena irrigación del tejido óseo, ¿no? La parte de la inestabilidad no solamente viene por no fijar, también viene por fijar inadecuadamente. Por ejemplo, aquí había una fractura de fémur, un paciente que ya era mayor y le colocaron unos clavos bastante delgados dentro del hueso, ¿no? Hasta entraron 2 clavos ahí adentro. Pero como estos clavos no le dan la estabilidad suficiente, permite que la fractura se mueva, entonces no logra la consolidación. Quiere consolidar, está formando callo, aquí está haciendo callo, pero no termina de unirse porque esa zona sigue en movimiento, ¿no? Entonces hay un fracaso. Y el otro es cuando se deja espacios o hendiduras entre los fragmentos óseos. Por ejemplo, aquí le han puesto un clavo más grueso, pero han dejado mucho espacio en la zona de la fractura y el hueso apenas está tratando de puentear y unirse, pero a veces se demora tanto que termina quedándose así y sin consolidar, ¿no? Entonces se requiere un estímulo adicional para lograr la consolidación. La infección ya les mencioné más o menos cómo actúa, y también existen otros factores que condicionan que no consolide el hueso. Entre ellos, por ejemplo, que el paciente no coopere con su manejo, la indisciplina. A un paciente se le dice que todavía no puede apoyar o ponerle peso a la extremidad o trabajo a la extremidad, y el paciente apoya, le pone peso, entonces hace que se mueva el foco de fractura.
La otra es, por ejemplo, el hábito de fumar. Hay gente que no puede estar un día sin fumar. Fumar produce una hipoxigenación de los tejidos. La hipoxigenación pues va a generar un problema de tipo biológico en la consolidación. Entonces esos pacientes tienen que dejar de fumar para poder lograr la consolidación. Pacientes que tienen dietas inapropiadas, bajas en calcio y proteínas, normalmente esto viene con el tema de los veganos, no vegetarianos, cuando no consumen alimentos de forma adecuada. Patologías neuropáticas como diabetes, paraplegia, alcoholismo, que van a producir alteraciones en la estimulación para la consolidación. Entonces pueden haber varias causas, ¿no? Hay que estar pendiente siempre si el paciente tiene algún factor de riesgo adicional para la consolidación. Ahora, en el tema de manifestaciones de una pseudoartrosis, no es muy difícil darse cuenta de cuándo estamos frente a una pseudoartrosis. Número uno, el paciente tiene un antecedente de haber sufrido una fractura, ¿no? Se ha caído, se ha golpeado, le han diagnosticado la fractura. Número dos, tiene antecedente de haber recibido algún tipo de tratamiento. Le colocaron un yeso, le colocaron placas, le colocaron tornillos y demás. Número tres, ya ha pasado más de 6 meses y sigue con molestias, no puede caminar, no puede realizar actividades con la extremidad, ¿no? Entonces eso ya les da pautas de que esa fractura probablemente no esté sanando. Adicionalmente, cuando uno toma una radiografía puede observar estos elementos de aquí. Algo que se mantiene, un signo clásico de una fractura era inestabilidad de segmento. Se sigue manteniendo esa inestabilidad, el paciente sigue sintiendo el movimiento, nosotros podemos ver que un segmento que no debería moverse todavía se mueve, ¿no? Y en radiografía se puede observar el cierre del canal medular, la esclerosis de los bordes del hueso y la formación de un fibrocartílago. Líquido no se ve, eso se ve con ecografía, ¿no? Ya van a ver unas imágenes que más o menos les va a orientar. Ahora, ¿cómo se supone que debemos tratar la pseudoartrosis? Pues parecería muy fácil y muy lógico lo que se tiene que hacer. Si le falta biología, tenemos que mejorar la parte biológica. Si le falta estabilidad, hay que estabilizar la fractura. Si hay infección, hay que tratar la infección, ¿no? Suena demasiado fácil, pero en la práctica no es tan sencillo, ¿no? Para recuperar la parte biológica se requiere estimuladores de biología, y entre ellos el más importante es este, el injerto óseo. Los injertos o sustitutos óseos también se llaman, tienen ciertas características. El injerto óseo autólogo, el propio de una persona, el autoinjerto de hueso, es el único que posee 3 características particulares: osteogénico, osteoconductor y osteoinductor. ¿A qué se refieren estas características? Osteogénico significa que es capaz de formar hueso, ¿no? Capacidad de desarrollo y formación de tejido óseo a partir de células osteoformadoras. Eso es osteogénico. Luego está la osteoinducción. ¿Qué es la osteoinducción? La osteoinducción es reclutar células de otras líneas para que formen hueso, ¿no? Es como más o menos cuando ustedes tienen un reto de partidos de fútbol, de básquet, ¿no? Llaman a sus amigos de otro lado para que vengan a jugar, ¿no? Y ganen, más o menos así. La osteoinducción llama a otras líneas celulares para que se transformen en células óseas y puedan consolidar la fractura, principalmente a las células mesenquimales. Eso es osteoinducción. La osteoinducción, algún ejemplo de quienes tienen osteoinducción son las proteínas morfogenéticas óseas, y algunos factores de crecimiento producen osteoinducción.
el otro factor, la osteoconducción. ¿Qué es la osteoconducción? Aquí tenemos un fragmento óseo, el otro fragmento está ahí al frente. Queremos que logren la consolidación. La osteoconducción es esa capacidad de crear un puente, un andamiaje por donde las células de este lado puedan llegar a juntarse con las otras células, ¿no? Esto es osteoconducción. Algunos elementos que tienen osteoconducción son los cementos biológicos, las perlas de fosfato tricálcico, carbonato cálcico, ¿sí? Pero el único que tiene los tres elementos, o sea, el único tejido que es capaz de ser osteogénico, osteoinductor, osteoconductor, es el autoinjerto, ¿sí? El injerto óseo de la misma persona es el único que tiene las tres características. Luego, cuando se tienen otros tipos de injertos, por ejemplo, injerto de cadáver, solo es osteoconductor, no es osteoinductor. Cuando se le da proteínas morfogenéticas, solo es osteoinducción. Cuando se le coloca cementos biológicos, solo es osteoconducción. Entonces solo tienen un principio, pero no tienen los tres, como es el injerto óseo autólogo. Muy bien. En el tema del injerto óseo se mejora la parte biológica del tejido, ¿no? Ahora la estabilización. La estabilización se puede dar con cualquier tipo de material, ¿no?